Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Al recordar el Día del Trabajador, el presidente Luis Arce Catacora acusó a lo que denominó la nueva derecha de pretender desestabilizar a su gobierno por ambiciones personales. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Claro que sí, en las últimas horas se ha conocido el discurso del presidente Luis Arce Catacora en torno al 1 de mayo, en el cual ha hecho una serie de acusaciones, especialmente al líder del movimiento al socialismo, Evo Morales. Entre otras cosas, Arce Catacora enfatizó de que no se constituiría en un títere de aquellos que pretenden transgredir las normas internas del país. También Arce Catacora se ha reunido con varias autoridades a nivel nacional en el Consejo Nacional de Autonomías. Ahí es donde ha pedido que se puedan aprobar algunas normas que precisamente tienen que ver con los créditos que están paralizados en el legislativo. Y es un tema que preocupa a todos los bolivianos y las bolivianas. Estamos hablando. Incluso en las últimas horas se ha anunciado una serie de movilizaciones. Estaremos hablando de Gabriela Zapata, quien recibió una sentencia absolutoria y señaló de que todavía no se va a referir concretamente a Evo Morales. Cubrir la derrota del 21 de febrero que se ha utilizado a mi persona, incluso ha sido sentenciada en otro. En Cochabamba, presidente Luis Arce Catacora recibe abucheos de personas que asistieron a la marcha en conmemoración al Día del Trabajador. Y a nivel nacional están cuestionando a dos vocales de Pando por suspender el trabajo del legislativo en torno a la elección de nuevas autoridades que se puedan elegir en elecciones que se tenían previsto se desarrollen en la presente gestión. Gonzalo Chávez habla sobre el anuncio del presidente de YPFB, quien dijo que en 45 días darán un anuncio importante al país. En este sentido, estaremos conociendo cuál es el criterio del economista Gonzalo Chávez. Jerjes Mercado ha cuestionado a la Sala Constitucional que habría suspendido las elecciones judiciales. Pero también estaremos haciendo referencia a las críticas y cuestionamientos de parte de algunos otros parlamentarios con referencia a esta determinación judicial. El diputado Pablo Arizaga señaló de que este tribunal estaría quitando competencias al legislativo al abrogar la ley número 1548. Existe preocupación en varios parlamentarios. Tenga colegas profesionales de ese tipo, que lamentablemente no están a la altura de poder servir a la justicia boliviana, pero lo peor de todo es que nos coloquen en un estado tan grave como el que ha pasado el día de hoy, ¿no? Un fallo donde han usurpado competencias. Estaremos haciendo referencia al criterio de Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, sobre los datos relacionados a las reservas de gas en nuestro país. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de Evo Morales y de Luis Arce como su ministro de Economía, por la irresponsabilidad de Luis Arce como presidente de no haber reinvertido. La policía informa que existen nuevos implicados en el caso Odalis. La madrugada del día de los hechos había recibido llamadas telefónicas de el novio de él. Estaremos viendo algunas imágenes de lo que ocurría en las concentraciones por el Día del Trabajador. También estaremos haciendo referencia al Congreso Arcista que se desarrollará en unos cuantos días. Según el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, afín a Luis Arce Catacora,
todo estaría listo para que el Congreso se inicie. Ya el Congreso ya está en la esquina, seguramente ya mañana pasado ya estamos en el Congreso, como ya la convocatoria está lanzada, 3, 4, 5 de mayo, ya está, hoy día es primero. Y el expresidente Jorge Tuto Quiroga ha cuestionado no solamente a Luis Arce Catacora, sino también a Evo Morales por las informaciones que dio a conocer el primer mandatario con referencia a las reservas de gas de nuestro país. Evismo da plazo hasta el 18 de mayo para atender sus demandas. Anuncian que, de no ser escuchados, a partir de junio saldrán a movilizaciones. Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana dice que el incremento salarial es el reflejo del crecimiento económico de nuestro país. De acuerdo al diputado Marcelo Pedrazas, no existiría un Estado de Derecho vigente en cuanto al Poder Judicial por la prórroga de magistrados. Amigos, quédense con nosotros como siempre. Estaremos presentando a continuación estas y otras informaciones. Arrancamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. Y el presidente Luis Arce Catacora ha señalado en las últimas horas de que es imprescindible que se puedan aprobar los créditos. En ese marco existió una reunión del Consejo Nacional de Autonomías y se declaró que existe un estado de emergencia por el bloqueo económico de la Asamblea Legislativa Plurinacional a créditos que están destinados a proyectos. El presidente Arce Catacora demandó la aprobación urgente de estos créditos estancados por decisión de legisladores evistas y de la oposición. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y es un tema que preocupa a todos los bolivianos y las bolivianas. Estamos hablando de los recursos que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional esperando su aprobación. Aquí viene una exhortación de todo el Consejo Nacional de Autonomías, porque esos recursos no se quedan aquí en Casa Grande, esos recursos llegan a los municipios, llegan a las... De esta manera, el presidente Luis Arce Catacora ha exhortado al legislativo a aprobar lo más antes posible los créditos. Pero asimismo, Arce Catacora ha participado en los actos conmemorativos al 1 de mayo. Entre otras cosas, en su discurso dijo que nunca será títere de intereses personales. En este caso, ha hecho alusión indirecta al expresidente Evo Morales. Asimismo, remarcó de que no traicionaría a los trabajadores bolivianos. Arce acusó a la nueva derecha de desestabilizar al gobierno por ambiciones de una sola persona. Esto es lo que se puede rescatar de su discurso. Y desde el Ejecutivo se han generado una serie de controversias luego de las declaraciones de Verónica Navia, ministra de Trabajo, que dice que el país tiene bonanza económica, pese a que Luis Arce Catacora hace algunos días admitió que el país se quedó sin dinero por la escasa exportación de gas. Sin embargo, la ministra de Trabajo en el Día del Trabajador dice que se debe celebrar la estabilidad económica en nuestro país. Varios medios de comunicación impresos han destacado en las últimas horas la absolución de Gabriela Zapata.
Así es, Gabriela Zapata habría sido absuelta luego de que las pruebas que se presentaron en su contra no habrían sido contundentes. En este sentido, ha dado algunas declaraciones a los medios de comunicación donde ha reiterado su inocencia. Este proceso ha sido supeditado a crímenes políticos forzados y armados, con una finalidad única de cubrir la derrota del 21 de febrero que se ha utilizado a mi persona, incluso ha sido sentenciada en otro proceso, pero donde se nos llame, nosotros vamos a ir con la mayor responsabilidad para aportar lo que se tenga que aportar. En este proceso la Fiscalía no ha podido demostrar el sustento de su acusación, es más, al contrario. De esta manera, Gabriela Zapata daba a conocer su punto de vista luego de que un tribunal la absolvió de todas las denuncias que pesaban en su contra. En este marco se espera que se pueda tomar una decisión jurídica sobre lo que ocurrirá con los principales acusadores de Gabriela Zapata y otros implicados. Cambiamos de tema. El expresidente Evo Morales, a través de su cuenta de X, ha saludado a los trabajadores de nuestro país. Sin la lucha, el sacrificio y la fuerza de los trabajadores y de las trabajadoras, ningún país crecería. Fueron ellos y ellas, junto a las políticas económicas propuestas por el pueblo, quienes nos impulsaron a nacionalizar los hidrocarburos un 1 de mayo de 2006, dice parte del mensaje del ex primer mandatario. Y el presidente Luis Arce Catacora no pasó un momento muy agradable en un sector donde se concentraron varios militantes del MAS afines a Evo Morales. Estas personas abucharon al primer mandatario. Además, se hicieron presentes en el lugar con algunas pancartas. Esta situación no ha pasado desapercibida por los medios de comunicación. En este marco se continuó con la celebración del 1 de mayo, donde el presidente Arce Catacora dio a conocer el decreto de incremento salarial. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana dijo que el incremento salarial es un reflejo del crecimiento económico en Bolivia. Cambiamos de tema. El levismo da plazo hasta el 18 de mayo para atender todas sus demandas. Anuncian movilizaciones a partir del mes de junio. Entre otras cosas, se ha conocido de que el Pacto de Unidad anunció las movilizaciones a nivel nacional a partir del 18 de mayo si el gobierno insiste en no realizar las elecciones judiciales y además si el Tribunal Supremo Electoral sigue su camino de querer proscribir al MAS y PSP. De igual manera, se ha cuestionado el hecho de que el Tribunal Constitucional Plurinacional hubiera entregado a Branko Marinkovic varias hectáreas de tierra. El 45% de los periodistas en el país percibe un sueldo inferior al salario mínimo nacional. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos estima que en 45 días se pueda consolidar un importante anuncio al país. Según su presidente, este anuncio es trascendental. Sin embargo, a raíz de estas declaraciones han surgido algunas críticas, como las del economista Gonzalo Chávez, quien dijo: de pronto nos estarán ofreciendo nuevamente un océano de gas. Y se han planteado varios signos de interrogación precisamente con referencia a ese anuncio.
Uno de los que ha cuestionado la política económica del gobierno es el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. En las últimas horas, Carlos Mesa ha señalado que la política económica del presidente Luis Arce Catacora es desastrosa. Además, aseguró que el ocultamiento de datos de las reservas y la admisión de que el gas se agotó confirman que se habría fracasado en cuanto a la política económica que viene implementando el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de Evo Morales y de Luis Arce como su ministro de Economía, por la irresponsabilidad de Luis Arce como presidente de no haber reinvertido en prospección y exploración. No es una cosa mágica. El gas no aparece porque sí. El gas está ahí. Hay que explorarlo y extraerlo. Ahora estamos, además, ante la evidencia de que el gobierno se niega a decirnos la verdad sobre los datos oficiales de reservas. El diputado arcista Abelardo Colque denuncia que su cuenta en redes sociales fue hackeada por guerreros digitales afines a Evo Morales y les pide que dejen el nerviosismo. Vámonos ahora hasta Cochabamba. Aeropuerto de Cochabamba se cierra a raíz de que existe una construcción de un edificio de la alcaldía que estaría poniendo en riesgo este sector. La DGAC alertó sobre el cierre de la pista 5-23 del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba. Pues recordemos de que existe una normativa a nivel internacional que prohíbe este tipo de edificaciones muy cerca de los aeropuertos. Mario Aguilera y Unzueta coinciden en visitar Piso Firme. El gobernador suplente de Santa Cruz, Mario Aguilera, dijo que junto a su par del departamento del Beni coincidieron en visitar Piso Firme para la ubicación de los hitos fronterizos. Y no pasó desapercibida la participación de Mario Aguilera en el Consejo Nacional de Autonomías, pues este intentó visitar a Luis Fernando Camacho. Sin embargo, Camacho no lo habría recibido porque en algunas fotografías posa con algunos miembros afines a Luis Arce Catacora. En este sentido, se ha desatado una nueva polémica con referencia a esa relación bastante frágil entre el gobernador del departamento de Santa Cruz electo y el gobernador interino. Recordemos que Mario Aguilera participó de una reunión de varios afines a Luis Arce Catacora y posteriormente no pudo visitar a Luis Fernando Camacho. Hablemos ahora de las elecciones judiciales. Varios parlamentarios han empezado a cuestionar la determinación del Poder Judicial, entre ellos Carlos Alarcón. Se consumó el quebrantamiento del orden constitucional y democrático orquestado por Arce y su gobierno a través de vocales de Pando, dice parte del mensaje que fue publicado a través de su cuenta de X. En este contexto, han surgido una serie de críticas a los vocales que habrían tomado esta determinación. Y se trataría de una ex candidata diputada por el MAS y un ex funcionario de la Procuraduría durante el gobierno de Evo Morales, que anularon prácticamente las elecciones judiciales. Existe preocupación por los parlamentarios de nuestro país porque el trabajo se habría visto de alguna manera comprometido. Celsa Salazar
Rodas, candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo en las elecciones generales del 2014, y el exdirector departamental de la Procuraduría General del Estado, Jorge Luis Sotelo Beltrán, durante el gobierno de Evo Morales, decidieron anular este martes las elecciones judiciales. En este sentido, algunos parlamentarios han manifestado su molestia por esa decisión. Es el caso del diputado Pablo Arizaga de Comunidad Ciudadana. Tenga colegas profesionales de ese tipo que lamentablemente no están a la altura de poder servir a la justicia boliviana, pero lo peor de todo es que nos coloquen en un estado tan grave como el que ha pasado el día de hoy, ¿no? Un fallo donde han usurpado competencias, se ha abrogado la ley 1549 cuando ellos no tienen competencia para hacerlo, y bueno, lo que buscaron desde un principio, liquidar las elecciones judiciales, ¿no? Es una vergüenza. Yo sé que en este momento estamos todos con los ánimos caldeados, pero va a haber momentos. También el diputado arcista Hernán Hinojosa dijo que se deben iniciar procesos por prevaricato contra vocales de la Sala Constitucional Primera de Pando que dejaron sin efecto las elecciones judiciales en el país. De igual manera, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha cuestionado la determinación, señaló de que el proceso debió continuar con todas las medidas que estaban asumiendo los parlamentarios para seguir con la calificación de exámenes y la siguiente selección final para que los datos sean pasados al Tribunal Supremo Electoral y de esta manera se pueda lograr que el proceso continúe. La mañana de este 1 de mayo, en varias regiones del país se han desarrollado marchas en conmemoración a este 1 de mayo. Y a propósito, el gobernador interino del departamento de Santa Cruz, Mario Aguilera, ha mandado su saludo a los trabajadores de nuestro país y particularmente a los de Santa Cruz. El diputado disidente de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, afirma que el país no puede vivir de créditos externos y que el informe de la calificadora Moody's refleja que la economía nacional se encuentra en crisis bastante preocupante. También ha hecho referencia a este tema el líder de la oposición, Samuel Doria Medina, quien ha señalado de que en 2 años, 2020-2022, el gobierno se prestó $4.437 millones del Banco Central y recibió una deuda externa por $3.486 billones. O sea que gastó casi $8.000 millones. Este gasto enorme es causa de la desaparición de las reservas internacionales y de la crisis, dice parte de su mensaje. Y Luis Fernando Camacho también ha publicado un mensaje conmemorativo al Día de los Trabajadores en nuestro país. Jorge Tuto Quiroga ha cuestionado al gobierno de Luis Arce, Catacora y Evo Morales por la crisis económica que se vive en nuestro país. El gobierno de Arce confirma que Evo se farreó el gas y no exploró. Fue muy mal presidente y Arce fue mal ministro de Economía, dice el ex primer mandatario. El presidente Luis Arce Catacora en las últimas horas entregó a la Central Obrera Boliviana los decretos supremos que establecen el incremento salarial para esta gestión. El órgano electoral plurinacional notificó formalmente tanto a los arcistas como a los evistas, en el sentido de que no acompañará ninguno de los congresos que se tienen programados a ser realizados en los siguientes días y siguientes semanas. En este sentido,
lo que han señalado algunos dirigentes, especialmente del ala arcista, quienes ya están listos para la realización de su congreso, es que este se desarrollará sin mayores complicaciones en la ciudad del Alto. Ya el congreso ya está en la esquina, seguramente ya mañana pasado ya estamos en el congreso, como ya la convocatoria está lanzada, 3, 4, 5 de mayo, ya está, hoy día es 1 de mayo, seguramente ya están alistándose en diferentes departamentos para rumbo a la ciudad del Alto. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la solicitud de supervisión al Congreso del MAS y PSP a realizarse en el Alto, pero también rechazó los argumentos que fueron presentados por los evistas, quienes plantean la realización de un Congreso en las siguientes semanas. En este marco, el vocal Tawichi Tawichi señaló que pueden realizar el Congreso, sin embargo, las conclusiones carecerían del aval del Tribunal Supremo Electoral. En la sede de gobierno, varios trabajadores salieron a las calles para celebrar el Día del Trabajador Boliviano. En medio de esta celebración existen algunos que se encuentran preocupados porque sus fuentes de trabajo ya no estarían cumpliendo con sus obligaciones laborales. Es así que se pudo apreciar la preocupación de trabajadores de la empresa panificadora La Francesa, que están realizando el reclamo para el pago de sus salarios lo más antes posible. Ahí vemos algunas imágenes de la marcha por el Día del Trabajador y la presencia de varios trabajadores de la empresa alimenticia La Francesa. Y en el centro de la sede de gobierno se pudo apreciar una imagen bastante peculiar. Existió un pequeño incidente con un medio de transporte público. El día de hoy también se ha generado un proceso de aprehensión a una persona que también tendría cierta relación en medio. Joel, el novio de Odalis, se habría contactado con un miembro de la policía boliviana el día de los acontecimientos que actualmente están siendo investigados. Esto lo ha informado el comandante general de la Policía, general Álvaro Álvarez. Histórica de lo que habría pasado el día de los hechos. Las investigaciones continúan, todavía se tiene la duda sobre el paradero de Odalis. El caso Odalis tiene nuevos acusados. En este caso, pues un efectivo de la policía habría sido aprehendido. Presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, participó del aniversario de la OTV Villa Israel en la zona sur de Cochabamba. Así también expresó su preocupación por el exceso de la Sala Constitucional de Pando, que habría suspendido las elecciones judiciales en nuestro país, y seguramente habrán más repercusiones en los siguientes días sobre esta información. Ex ministra de Evo, Virginia Velasco, y hoy senadora arcista, dice que están corrigiendo los errores de 14 años. Sin embargo, no hay un reconocimiento sobre su trabajo en el gobierno de Evo Morales. El diputado arcista Juan José Jáuregui del MAS dice que una acción popular estaría frenando las elecciones judiciales y afirma que las decisiones del Tribunal de Pando deben estar vinculadas con la normativa constitucional.
Jerjes Mercado, algunas salas se han excedido en sus competencias. El diputado Jerjes Mercado afirmó que algunas salas constitucionales priorizan el derecho de una persona sobre el derecho colectivo para ir a las elecciones judiciales. Y en Cochabamba, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, participó de algunos stands de empresas públicas, como también de entidades del Estado, como el Banco Central de Bolivia, entre otras. Tenemos más informaciones. Y duras críticas hacia Juan Carlos Huarachi, pues el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana aseguró en las últimas horas que el incremento salarial se debe a que en el país se tiene estabilidad económica. Esto es lo que ha expresado el representante de los trabajadores. La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, rechaza la determinación contra las elecciones judiciales de una sala constitucional de Pando y acusa a los vocales de prevaricato. Según la Organización Internacional del Trabajo, Bolivia cuenta con el 85% de trabajadores que desempeñan sus funciones en el ámbito informal. Según este reporte, el país es el que más cantidad de trabajadores informales tiene a nivel mundial. Evo Morales dijo en las últimas horas: creo que Lucho aceptó ir a las primarias. Nos dijo: nos veremos en las urnas. Está la reacción del expresidente Morales con referencia a las declaraciones de Luis Arce Catacora. Y la ex senadora Adriana Salvatierra ha rechazado la determinación del Tribunal Supremo Electoral de no acompañar al Congreso que es organizado por los evistas, pero también ha remarcado que la solicitud de los arcistas habría sido rechazada porque dice que no tienen los requisitos necesarios para llevar adelante este evento. Expresidente Eduardo Rodríguez Belcet dice que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe seguir avanzando con la preselección de candidatos a cargos en el Poder Judicial. La incompetencia de la sala y el extravío de sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión de suspender las judiciales. Y ahí continuamos observando algunas imágenes que fueron vistas y que pertenecen a algunos militantes del MAS, del ala evista, quienes mostraron su disconformidad con las políticas del gobierno. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con más noticias en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.